Alcarrizos Digital les presenta el podcast de la hora. Miren, como todos ustedes saben, por la rapidez de las informaciones que nos llegan por medio de la Internet, ya sea mediante los periódicos digitales, YouTube, Google, etc., dejamos a veces pasar por debajo de la mesa algunas informaciones importantes por demás y aunque creyéndonos muy informados y realmente lo estamos, pero otras veces obtenemos esas mismas informaciones a media, fruto de la misma rapidez. Les vamos a rogar a nuestros suscriptores dedicarle el tiempo necesario a este audio para que vean la jugadita del presidente Danilo Medina, el procurador Jenalain Rodríguez y lo que se esconde detrás de Punta Catalina, Odebrecht y otras cositas dignas de que todos los dominicanos estemos al tanto de todo lo acontecido. Esta carta tiene como título Jenalain, suelte esa vaina. Escuchemos. No tengo nada personal en contra de Jenalain Rodríguez. Esa valoración puede resultar inverosímil en un medio poblado de prejuicios gratuitos. De hecho, una de las argucias más socorridas para descalificar a quien reclama es imputarle intereses ajenos o motivos subjetivos. Ni una cosa ni la otra. He escrito 20 y tantos de artículos sobre Odebrecht, si no he sido el articulista dominicano que más ha tratado el tema. Estoy entre los primeros, lo puedo probar, y no se trata de una obsesión compulsiva sino de un ejercicio de asombro, si se quiere, ante la forma tan intemperante como se ha conducido judicialmente el caso. Es obvio que cuando el investigador de un expediente de esa complejidad no honra su cometido con una gestión de igual talla, se abre una vigilancia consistente y cercana. De eso se trata, sobre todo, cuando el caso concierne a actores políticos activos y en su instrucción se revela una intención política para aguar sus efectos y desdibujar sus alcances. Mientras ese condicionamiento persista, seguiré escribiendo de forma recurrente y en tonos cada vez más altos. Se tendrán que acostumbrar o callarme. Eso sí, les dará trabajo. Cuando a principios de 2016 en Brasil se desata la ola de detenciones en contra de ejecutivos de Odebrecht, con ocasión del Lava Jato, João Santana y su séptima esposa, Mónica Moura, residían plácidamente en la República Dominicana, asesorando por segunda vez la campaña del presidente Danilo Medina. En pleno desarrollo tuvieron que abandonar el país para guardar prisión en una cárcel de Curitiba mientras se instruía su proceso. A partir de ese hecho, Danilo Medina entra en pánico. Se disipa la euforia del mítico 62% que tanto le obsesionaba. En medio de una crisis electoral, los ánimos se desploman, la gala del triunfo languidece y todo el gobierno se recoge en un silencio monástico. Consciente de que lo que se estaba abatiendo en Brasil no era un caldito, Medina cambia de procurador. Busca a un muchacho leal, de su intimidad y sin apetitos políticos. Desde su discurso del 16 de agosto de 2016 hasta los primeros meses de 2017, en el Palacio el tema Brasil era un tabú que solo prendía en el lenguaje de las miradas. Durante ese tramo le tocó a José Ramón Peralta, un malísimo comunicador, contener la luz de la prensa y torear sus inquisiciones con salidas memorablemente fantoches, como aquella de diciembre de 2016 cuando creyó disiparla al decir que era Navidad, y que el pueblo estaba en comida. En diciembre de 2016, empieza a enardecer un ánimo extraño de irritación social que hace más plomizo el cuadro. Lo lógico era suponer que esta indignación, como toda expresión febril, se evaporara en las festividades navideñas de 2016. Pero fue justamente en ese asueto cuando tomó su máximo ímpetu hasta alcanzar su vuelo más alto en la primera marcha verde del 22 de enero de 2017. A partir de entonces, en el palacio se perdió el habla. Las cosas en Brasil se fueron complicando y, antes de que sus ventoleras causaran mayores estragos, el presidente entendió que no había más elección que salvar su pellejo, ante amenazas cada vez más inminentes de comprometerlo personalmente. Dejó correr las investigaciones locales a ritmo de bolero hasta que los cielos cariocas se despejaran, mientras fue cerrando algunas puertas,
Punta Catalina y un acuerdo relámpago con Odebrecht. En la primera, nombra una comisión muy parecida a sus deseos y afectos para que, con algunos reparos creíbles, certificara la licitación. En la otra, ordena al procurador convenir un acuerdo con Odebrecht que le permitiera avanzar el proyecto de Punta Catalina y de paso sacarla de la escena procesal. Obvio, no se corría igual riesgo con Odebrecht, defendiéndose como imputada que testificando a favor del Ministerio Público en aquellas acusaciones que éste selectivamente promoviera según las directrices del Palacio. Era un fastidio tenerla adentro. Mejor como aliada que como acusada. Esa fue la premisa política del acuerdo. Con la presentación de la acusación, el gobierno respiró y la procuraduría se dio por descargada. Entonces los apuros del palacio perdieron rigidez. El presidente rescató el habla y los ánimos reeleccionistas prendieron con renovada efusión. Pero algo no cuadraba. Más del 50% de los montos confesados por Odebrecht como sobornos se realizaron entre 2012 y 2014, período omitido en las investigaciones. La Procuraduría creyó estafar a un colectivo de tarados, pretendiendo salvaciones por haber llevado a cabo, según su reciente declaración, la investigación más seria y amplia de la historia. No conforme con ese desatino, el procurador, indignado por la mezquindad de negarle tal mérito, acusó de estar al lado de los acusados a quien no compartía ese juicio. Obvio, se trata de una ilusión enajenada. Es a propósito de la reciente revelación periodística dada a conocer en el país por la periodista Alicia Ortega, de los sobornos por Punta Catalina, que el procurador se entera de que la obra más costosa de la historia motivó pagos por sobornos de Odebrecht y promete investigar con la misma transparencia y responsabilidad que la primera, o única, acusación. Es el momento de rogarle con encarecimiento a Jean Alain que se ahorre la pantomima, porque, si el parámetro fue lo que hizo con el expediente de los primeros sobornos, lo aconsejable es que no mueva un dedo y deje las cosas tal como están. Un referente tan siniestro como el que él invoca es la garantía de que la impunidad será la ineludible sentencia de este nuevo descubrimiento. La Procuraduría nunca hizo motu proprio una investigación, simplemente documentó la delación de Odebrecht, a quien sacó de madrugada de la acusación para evitar que declarara más de lo que debía. No hizo nada relevante que añadiera valor a lo que la constructora había aportado. A diferencia de los ministerios públicos latinoamericanos, no recogió en la fuente declaraciones de testigos, no suscribió un acuerdo de cooperación judicial con Brasil, no designó equipos conjuntos de investigación, no conminó a la acusada a mayores colaboraciones y sacó del expediente a su entera discreción a quienes quería. Jean Alain no puede seguir haciendo más daño. En su desempeño ha primado como dogma personal la lealtad política al presidente sobre la búsqueda de la verdad. Un papel obstructivo, pérfido y antihistórico. Ha perdido todo sentido de valor propio. Se dio por completo a Medina. Nunca ha comprendido que ya con Odebrecht no puede vindicarse, aunque en su convicción delirante persista el autoengaño. Si su determinación es voluntariamente suicida, que no arrastre a una nación. Es quimérico estar bien con Dios y con el diablo. Le pido que siga trabajando en lo que realmente ha sido bueno, en la modernización de los procesos, en los programas comunitarios y de mejoramiento carcelario, en sus recientes desmontes de máquinas tragamonedas, pero que, por el bien de todos, deje tranquilo a Odebrecht, que suelte esa vaina. Como pudimos escuchar, esto nos demuestra a todos los dominicanos porque el afán del presidente Danilo Medina y sus adláteres, o sea, sus seguidores más cercanos, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y demás, de querer imponer una reelección que todo el pueblo rechazó y al final se dieron cuenta de que no era posible ese tal desaguisado o despropósito. ¿Cómo es posible que habiéndose concedido los más elevados sobornos entre los años 2012 y 2016 para la planta Punta Catalina, tuviera una periodista que hacer las investigaciones del lugar y este señor procurador entreteniéndonos con unos tales imputados? Que si bien es cierto que muchos de esos tales imputados, muchos de ellos participaron en el caso de sobornos de Odebrecht, todos sabemos que falta mucha gente
en ese caso, pero que en este caso al PLD y a toda su dirigencia no les interesa que eso se dilucide a fondo. Ahora bien, que entiendan ellos que esos casos tipificados de corrupción y el soborno es corrupción nunca prescriben. Y la mano larga de la justicia un día tendrá que hacer justicia. Alcarrizos Digital les presenta el podcast de la hora.